¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa aquí en Caracol Ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. El apodo del señor es Negro Over. Es considerado el jefe de los Rastrojos Costeños, una banda criminal que se supone está al servicio del Clan del Golfo en la costa caribe del país. El señor, conocido con el alias de Negro Over, fue capturado por las autoridades y ha sido trasladado en los últimos meses 7 veces de cárcel. La razón no es otra a que este señor, que es uno de los peores criminales de los últimos tiempos en Colombia, se ha dedicado a seguir delinquiendo desde prisión. Esto no tendría nada de raro, como muchos otros casos de delincuentes de la peor laya que ha tenido Colombia y que siguen cometiendo crímenes desde las cárceles. Lo más grave es que este hombre, conocido como el Negro Over, es hoy por hoy el terror de la costa caribe de Colombia. Este señor en este video al que ustedes ven, como cualquier parroquiano, repito, es uno de los más peligrosos y repulsivos criminales del país. En ese video que ustedes ven tomando sopa, fumando, como si estuviera en su finca, eso que ustedes ven ahí, aunque no lo crean, es su celda en la cárcel de Girón, la cárcel de Palo Gordo, en el departamento de Santander. El hombre, haciendo alarde de matón, porque eso es lo que es, tiene procesos por descuartizamiento, desaparición forzada, extorsión, paramilitarismo, pues se dedicó a amenazar a comerciantes, fiscales, policías, simplemente porque las autoridades capturaron en las últimas horas a quien es considerada su pareja sentimental. Pues bien, él se ha vuelto un dolor de cabeza para las autoridades. El video que veíamos hace algunos instantes muestra 24 horas después de este primero amenazante y este otro amenazante, ya cuando lo vemos en una requisa por parte de las autoridades que por fin decidieron sacudirse ante el escándalo mediático que significó saber que este hombre es el que está amenazando a los comerciantes de Barranquilla y Soledad y toda el área metropolitana en el departamento del Atlántico. Pero lo insólito, repito, es que lo hace sin ningún problema desde las cárceles del país. El director del IMPEC pues se rasga las vestiduras, ordenó este operativo que ustedes ven en pantalla, pero al final del camino lo que queda en evidencia es la impotencia del Estado para controlar a estos criminales. Solo escuchemos una parte de esa amenaza, repito, de este hombre, el Negro Over. Yo pago por mis actos, yo me hago responsable a mis actos. Mi mujer no tiene una mierda que ver en nada, mi hermano. En estos momentos yo le solicito de corazón una entrevista. En estos momentos el Heraldo, Zona Cero, ya me la pidieron, pero bueno, la voy a hacer yo la pido. El Heraldo, Zona Cero, Impacto News, de todas maneras, que Dios me los bendiga, sigo a su disposición, pues. De todas formas, no, pues qué más le digo, pues se murió el fiscal Pechi, que no se muera cualquier. Entonces, pues ya estoy decidido a hacer lo que sea. O me sueltan a mi mujer o miramos cómo estamos. Es inaudito que un director de una cárcel no sepa qué pasa en su establecimiento. Es la casa de ellos, es la casa de la guardia, la casa del comandante de vigilancia, la casa del director. Entonces no podemos seguir permitiendo que esto pase. Seguramente vamos a recibir muchas amenazas, seguramente va a estar muy incómodo porque lo vamos a tener muy alejado de toda su organización, de su accionar criminal y demás. Eso es lo que dice el director del IMPEC, con todo respeto y sin querer editorializar, pero la pregunta es ¿por qué solo hasta ahora pues deciden tomar estas acciones? Claro, lo habían trasladado 7 veces de cárcel, pero solamente cuando los medios de comunicación ponen el dedo en la llaga, ahí sí se pellizca, perdónenme la expresión, las autoridades carcelarias del país, que como bien lo decían hoy varios observadores, son una vergüenza quienes manejan las cárceles de Colombia. El tema, pues repito, no es nuevo, pero sí nos pone a pensar realmente cómo es posible que haya personajes como este manejando desde las cárceles sus negocios y, repito, con la complicidad de guardianes, de personal de la guardia penitenciaria, pues hacen lo que hacen a su antojo. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, que estuvo hoy en el estudio de Noticias Caracol en Conversaciones de País, también se refirió al tema de este hombre, el famosísimo ya Negro Over. Aquí hay un
problema real de mucho tiempo, pero que tenemos que afrontar, y es el tema de la extorsión carcelaria. Desde las cárceles, no solo este episodio reciente, ya se han presentado otros en los que presos desde las cárceles mandan con su imagen, así como vimos con este negro Oder, mandan los mensajes extorsivos porque tienen unas altas condenas y dicen ya me da lo mismo un delito adicional. Digo que que es un problema que viene desde mucho tiempo, exige una solución que tiene que buscarse en este gobierno. Es decir, su gravedad, su complejidad, la incidencia en la seguridad ciudadana impone la adopción de unas medidas eficaces que están a cargo del Ministerio de Justicia, del IMPEC. ¿Cómo lograr que en las cárceles exista efectivamente control? Pues eso es lo que todos nos preguntamos, ¿por qué no hay control efectivo en las cárceles del país? Esmeralda Echeverry es la directora de la ONG Cárceles al Desnudo, una muy respetada organización que analiza y hace diagnósticos sobre lo que pasa en las cárceles del país. También nos acompaña el doctor Hernando Herrera, como siempre, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia. A los dos los saludo. Gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Juan Roberto, un gran abrazo, desde luego también para la doctora Esmeralda y a toda la gran audiencia de este muy importante programa. Para nosotros desde la Corporación Excelencia en la Justicia, siempre un placer estar con ustedes. Muy amable, doctor Hernando. Y arranco con Esmeralda para hablar, repito, de este tema. Esmeralda, ¿cuánto llevan trabajando ustedes en esta ONG Cárceles al Desnudo? Juan Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo, se lo extiendo a toda la audiencia. Nosotros llevamos más de 10 años documentando la situación que se vive al interior de los establecimientos carcelarios y obviamente los hechos de corrupción que por años han permeado esta entidad. En ese sentido, ¿qué diagnóstico tienen? Y ya para ponerlo en contexto, Esmeralda, con base en lo que ha pasado con este señor que se volvió famoso de la noche a la mañana por lo que está haciendo con los comerciantes de Barranquilla. Mire, usted lo mencionaba hace un momento, este problema no es nuevo, es un problema de años donde realmente ha faltado voluntad política para reformar la institución y sacar esas manzanas podridas que tiene hoy el Instituto Nacional Penitenciario. A través de los años nosotros hemos denunciado, y creo que usted quizás uno ha visto que la Fundación se ha dedicado a denunciar cada hecho de corrupción en cada establecimiento carcelario, y lo que vemos es que las investigaciones no avanzan, todo se queda ahí, control interno disciplinario no funciona, y los funcionarios que están vinculados a alguna investigación por corrupción, por negligencia, pues terminan saliéndose con la suya y no pasa nada. En este gobierno pensábamos que pues, realmente se iba a transformar todo lo que sucede al interior de los establecimientos carcelarios, pero no ha sucedido nada. Tenemos a un ministro que propone una reforma al sistema penitenciario, que ya radicó un proyecto de ley, pero seguimos igual. Las cárceles son realmente escuelas del crimen donde es criminal aquel que fue privado de la libertad porque cometió un delito, pero también muchas de las personas que hoy laboran en esta entidad, que no son todas, porque no podemos satanizar al IMPEC, pero tenemos muchísimas manzanas podridas dentro de la institución, porque más allá de lo que dijo este señor, alias el negro Over, es que tenemos a unos funcionarios que permitieron el ingreso de un celular y de una cantidad de lujos, porque si usted ve a través del video se ve a este señor muy enjollado, muy campante, pues como si estuviera en la sala de su casa. Y además, importantísimo decirlo, ¿cómo es posible que este director del establecimiento carcelario no supiera que tenía a una persona en su establecimiento que gozaba de tantos privilegios? Entonces creo que hay que ir más allá y estamos convencidos que en el momento que la corrupción sea erradicada de las cárceles de nuestro país, la calidad de vida para la mayoría de los privados de la libertad, que son más de 98.000 personas, pues va a mejorar considerablemente.
Qué barbaridad. Es que eso que dice Esmeralda de la Fundación Cárceles al Desnudo, doctor Hernando, pues es lo que siempre, creo que usted y yo hemos hablado del tema, me atrevería a decir que por lo menos unas 60 veces. ¿Qué hacemos con las cárceles del país? Esto ya es una cosa endémica, es un problema que pareciera no tener solución cuando ya sabemos cuál es la solución. Juan, recordaba precisamente que hace un año, de manera muy oportuna, Noticias Caracol le reveló al país en ese momento un gran escándalo, el caso del Paseo Matos. Ese 2 de marzo, Noticias Caracol, bajo su muy buena conducción, evidenciaba cómo guardianes del IMPEC eran aprovechados como escoltas personales del señor Matos, llevándolo a hacer gestiones personales e incluso conduciéndolo hacia su anterior oficina. Esto para entonces significar que es una crisis que pareciera no tener contención alguna, sino que por el contrario se extiende en el tiempo. La otra estadística preocupante a ese respecto es que el señor director del IMPEC hoy en día es el número 24 en los 30 años que se creó esa institución. Con lo cual, no solamente una problemática compleja en cuanto a la evidencia de falta de control, de rigurosidad, de transparencia, hechos de corrupción, sino también falta de política penitenciaria y desde luego también caos administrativo. Los más de 70 sindicatos que operan en el IMPEC y que agrupan diferentes entes de la Guardia Penitenciaria, incluso hay conteos que llegan a los 80, hablan también de la fragmentación que tiene esa entidad. Todo ello conspira para que las medidas intramurales se puedan adecuadamente prestar y para que esas penas y condenas sean ciertamente ejemplarizantes y no lo que pasa hoy en día, donde nuestro sistema penitenciario es un rey de burlas. A ese respecto, conviene señalar que las medidas de impulso legislativo de los últimos gobiernos, como también de este, no dan cuenta de un análisis fundamental para reformar una ley que lleva 30 años y que es absolutamente deficitaria, por supuesto, juntándolo con todos los demás aspectos. Es que además el problema, doctor Hernando, arranco con el doctor Hernando Herrera y luego con Esmeralda, es que, es decir, parecen ya no tener vergüenza. Usted me recordaba el caso de este señor Matos, pero también recordemos la fuga de Matamba, pero también recordemos lo que ha pasado en otras cárceles del país. El problema es que ya ni siquiera hay vergüenza de quienes cometen este tipo de infracciones dentro de las cárceles. El tema es que todos tenemos el diagnóstico, todos sabemos qué es lo que pasa, pero ¿qué es? ¿Ineptitud del Estado? ¿Falta de voluntad política? ¿Qué es? ¿Cuál es la almendra, doctor Hernando, en su concepto, para que esto se siga institucionalizando como el manejo de las cárceles en Colombia? Juan, esta es una tarea y una asignatoria pendiente del Estado colombiano. Pareciera ser que le quedó grande el manejo de las cárceles. Hace 30 años, precisamente, cuando se creó el IMPEC, eliminando entonces por lo que antes era también una cueva de Rolando, que era la Dirección Nacional de Prisiones, se optó por un supuesto sistema que era más eficiente y más moderno, pero sin cambiar específicamente el componente humano. Y resulta que la Guardia Penitenciaria no solo en muchos de los casos, como lo hemos evidenciado, por supuesto no hay que generalizar porque hay otros que prestan su servicio de manera decente, proba y transparente, pero en muchos de los casos presentan estas filtraciones sin solución alguna. Aquí entonces hay que optar por medidas urgentes. Usted y yo, como bien lo señalaba usted, Juan, las hemos conversado en este mismo espacio y en otros, en Blue, en Noticias Caracol. Y a ese respecto habría que, por ejemplo, tomar la decisión ya en este momento del polígrafo, pruebas de polígrafo al azar y si se quiere de manera semanal a la Guardia Penitenciaria e ir purgando la misma, pero también darle continuidad a los pedidos de los directores del IMPEC. Es un hecho absolutamente curioso, por no decir ridículo, que la vida útil institucional de un director del IMPEC sea un año y tanto. Eso evidencia de alguna forma también esa problemática. A eso sumémosle los ministros de justicia. En la última década también llevamos más de 10 ministros de justicia sin una visión clara a ese respecto que permita una contención de vida. Pero más allá de parágrafos, de normas, de reformas legales, voy a escindirme un poco de mi profesión. Lo que aquí se requiere son medidas urgentes para garantizar esa probidad. Por eso es que me parece que la del polígrafo
pudiera resultar útil. Además, ya la misma Corte Constitucional le ha dicho muchas veces al Estado, lo ha, por ponerlo en términos muy coloquiales, llamado la atención del Estado y regañado sobre ese estado inconstitucional de las cosas por otras problemáticas, también las humanas, hacinamiento, falta de proyectos, obviamente, a largo plazo en lo que hace de la población reclusa, para darle la posibilidad de que se reinserte a futuro en una sociedad. Y eso habrá que criticarlo, vuelvo y repito, en todos los últimos gobiernos, pero además en el caso de este, porque el proyecto de supuesta humanización no plantea nada distinto, sino a escarcelar por escarcelar. Entonces, vale la pena, desde luego, censurar los últimos mandatarios del Estado colombiano, como este, que como decía la doctora Esmeralda, tampoco vislumbra soluciones prontas a esta problemática. Sí, y eso que usted menciona, doctor Hernando Herrera, Esmeralda, es el tema el estado inconstitucional de las cosas. Eso en buen romance es que pareciera no haber remedio. Ustedes en la Fundación Cárceles al Desnudo, además del diagnóstico, ¿qué soluciones plantean? Por ejemplo, estas que nos está contando el doctor Hernando, ¿podrían servir el polígrafo? ¿Qué otras? Es que de verdad uno no ve una salida, Esmeralda. Mira, cada vez que hay un escándalo como la fuga de Aida Merlano, las salidas del señor Matos, la fuga de Matamba, siempre se dice que la solución es liquidar el IMPEC y bueno, nosotros estamos convencidos que no podemos satanizar una institución. Finalmente hay funcionarios que ejercen una muy buena labor, pero tenemos una entidad completamente permeada por la corrupción y creo que lo que propone el doctor Hernando, la prueba del polígrafo, serviría muchísimo realmente pues, para saber cuáles son las manzanas podridas que tenemos ahí. Pero considero, y creo que es un planteamiento que tenemos generalizado desde la Fundación Cárceles al Desnudo, y es que definitivamente necesitamos que haya voluntad política. Es más, en este gobierno que pensábamos que iba a ser un poco más humanista, pues tampoco ha sucedido, porque sí se debe realizar una reforma, se debe replantear todo lo que está sucediendo con el entorno carcelario, con el sistema carcelario, y que las cárceles, pues uno, dejen de ser focos de corrupción y dejen de ser un negocio pues para muchísimos interesados en este sistema. Un preso en Colombia realmente desprende un negocio impresionante. Y un preso como el señor Over, el negro Over, pues también es un negocio para esos corruptos que terminan beneficiándose con estos actos que realmente desprestigian esta institución. Se necesita voluntad política, que el gobierno nacional en cabeza del señor presidente Gustavo Petro pues definitivamente redireccione todo este sistema y que, lo mencionábamos hace un momento, es que han pasado muchísimos directores, siempre salen más, aquí no hay una política clara para combatir los hechos de corrupción y mejorar además las condiciones de reclusión de los privados de la libertad. Y creo que lo que le falta en este momento al presidente de la República, al gobierno nacional, es apoyar esa política anticorrupción que hoy tiene su director general y que lo veía yo a través de los medios ayer. Decía, bueno, acá hay un hombre con una política anticorrupción, pero qué tristeza que esos que son subalternos no implementen esa política hoy en el IMPEC. Que se vuelve, perdónenme la expresión, como decimos coloquialmente, la dirección del IMPEC, un quemadero, 24 directores en 30 años, casi que los ponen como un castigo para acabarle la carrera. Las soluciones están ahí. ¿Alguna vez se habló del tema de la privatización de las cárceles o del manejo de las cárceles, más que de las cárceles? ¿Ese podría ser un camino, podría ser una salida, doctor Hernando? Claro, Juan Roberto, pues ese es un estudio muy interesante que incluso hablaba de la construcción de cárceles, porque ciertamente el Estado colombiano en las últimas décadas ha sido muy eficiente en la construcción sobre todo de cárceles de máxima seguridad, dejando a un lado aquellas de mínima o de mediana seguridad. Y en ese sentido entonces se hablaba de la creación o la articulación de alianzas públicas o privadas para lograr esa mayor construcción, teniendo en cuenta que según el déficit fiscal y por la necesidad de cupos carcelarios, es urgente también esa construcción de cárceles. Ese es un llamado que habría que hacer a este gobierno y desde luego a este ministro de Justicia a efectos de tener en cuenta esas propuestas alternativas. Ahora, lo que hace ya propiamente de la seguridad, en algunos otros países lo que se utiliza es un sistema mixto,
de alguna forma que permita que el Estado no pierda esa función fundamental. Hay algunos, dentro de los cuales me incluyo, que creen o creemos mejor aún que el Estado es muy mal empresario. Y así lo está, así ha pasado con el Estado colombiano. El Estado colombiano, me acuerdo que en su momento, hace 3 décadas, tenía hasta una empresa para hacer papel col, con los resultados todos conocidos. Pero hay otros elementos fundantes donde sí, por el contrario, la presencia del Estado es fundamental. Y el tema punitivo tiene que ver con eso. Entonces, me parecería que una sustitución total, una privatización total pudiera ser compleja. Me gustaría más un sistema mixto, digo, bajo ese principio filosófico de que el Estado siga teniendo ese control mayúsculo, por ejemplo, en lo que hace de sus directivas, pero en todo caso coincidiremos, y también me parece muy relevante lo que la doctora Esmeralda señalaba, voluntad política. Y esa voluntad política se puede concretar en 3 aspectos que creo son fundamentales. Lo primero, una política carcelaria de largo plazo, con directores que duren lo necesario para poder impulsar esa prerrogativa y esa política. Lo segundo, una revisión al Código Penitenciario que, vuelvo y repito, viene desde el año 93 y no ha tenido afectación o actualizaciones relevantes que se digan para conjurar esta crisis. Y desde luego, tercero, ideas bastante revolucionarias, si se quiere, incluso además de la antes propuesta del polígrafo, habría otra. Cuando se habla del fenómeno de sobrepoblación carcelaria, hay un sistema que en el pasado ha sido utilizado por otros gobiernos y que fue muy eficiente. Las colonias penitenciarias, que son sitios alejados del país, en zonas rurales, para delitos de bajo impacto. Yo incluso trabajando en el Ministerio de Justicia tuve ocasión de conocer en su momento la Casillas Meta y me di cuenta que ese sí, por el contrario, es un escenario de rehabilitación del personal privado de la libertad, pero otro lado también de alta eficiencia en lo que hace el control de gastos del Estado. Figuras existen, lo que yo creo, como antes se señalaba, y lo ponía de presente, vuelvo y repito, la doctora Esmeralda, es voluntad política. Pero creo que soluciones ahí están sobre la mesa y el recetario no puede ser el mismo, porque el mismo ha venido fallando. Pero mire una cosa, y quiero su opinión, doctora Esmeralda, es lo que mencionábamos, el famoso proyecto de humanización carcelaria, que al final del camino, más cárceles el gobierno ya dijo no voy a hacer. O sea, es decir, mi filosofía es distinta, nuestra inclinación, digamos, ideológica, hay que decirlo así para manejar el tema de punitivo va a ser diferente, y eso lo están dejando en claro en ese proyecto de humanización carcelaria. De hecho, la idea es, si ustedes me corregirán, doctora Esmeralda, que son más expertos en el tema, la idea es una excarcelación masiva para precisamente bajar el hacinamiento. Esa es una solución que puede tener qué costo y cómo la ven ustedes. Bueno, yo difiero un poco respecto a lo que mencionaba el doctor Hernando. La solución definitivamente no es ampliar los cupos carcelarios. La solución está dada, como lo ha mencionado el gobierno nacional, un gobierno que se presume un poco más direccionado hacia los derechos humanos, o se presume que es así. No crear más cupos carcelarios es definitivamente disminuir esa altísima población carcelaria que hoy tenemos en el país. Y con relación al proyecto de ley, pues creo y estoy convencida que ese direccionamiento que se le ha dado al proyecto no es el adecuado porque no, además que no se ha sabido transmitir a la ciudadanía. La gente cree o el espectador común cree que definitivamente el proyecto de ley lo que propone es una excarcelación masiva y eso no es así. Se propone, hay unos puntos claves del proyecto donde claramente esas personas que ya han cumplido una fase de la condena y de acuerdo a determinados delitos podrían aplicar pues a determinadas formas o alternatividades. Creo que el proyecto es una muy buena opción direccionada hacia el legislativo para que lo aprueben, pero pues no va a tener obviamente la aprobación porque nosotros como ciudadanos o ciudadanía que tenemos una percepción un poco vengativa de lo que debe suceder con relación a las personas que están privadas de la libertad o que cometen un delito. Creo que definitivamente no va a pasar y que todo lo que está ahí inmerso en este proyecto hay puntos que podrían ser la solución.
y que podrían generar realmente que las cárceles cambien. Pero creo que no va a pasar y que lo que realmente se requiere es que el gobierno nacional, más allá de lo que hace a través de su ministro de Justicia, lo haga a través de ese legislativo y de esa cabeza de gobierno que es el presidente Petro e indique cómo podríamos humanizar las cárceles, pero sin venderle a la ciudadanía que va a haber definitivamente impunidad. ¿Usted sí cree, Esmeralda, que es factible, que es viable que de las cárceles salgan personas que han cumplido cierta parte de su condena, dependiendo de los delitos, para bajar ese hacinamiento? ¿Usted lo ve viable? ¿Lo ve sensato, más que viable? Juan Roberto, sí. Tenemos más de 98.000 personas privadas de la libertad en 128 establecimientos carcelarios y muchas de esos estudios que nosotros tenemos en la fundación y este acompañamiento que hacemos hace más de 10 años nos dicen que muchas personas definitivamente pues ya deberían estar gozando de su libertad y que otras definitivamente no debieron pisar la cárcel porque pudieron haberse visto beneficiadas con sanciones alternas. Es que nosotros como sociedad somos demasiado vengativos, creemos que las cárceles es la solución para todo, la cárcel para el que se robó la gallina, la cárcel bueno, para que el que cometió algún delito pequeño. Sabemos que la cárcel debe existir porque hay personas que deben estar en la cárcel, pero es que no puede ser la sanción a imponer siempre. Y si usted ingresa a un establecimiento carcelario y empieza a hablar con las personas y empieza a tener este contacto, pues se da cuenta que definitivamente quizá más de la mitad de la población carcelaria pues está mal condenada y que pudo pagar su sanción de una manera alterna. Hay personas que están en la cárcel porque cometieron, no sé, un robo, porque no miramos sanciones alternas, trabajo comunitario y otras tantas cosas que se podrían realizar, pero sí lo veo viable. Bueno, esa es una visión. Doctor Hernando, usted ya nos ha hablado alguna vez de ese tema del proyecto, creo que lo hablamos acá, pero quiero que nos reitere su posición sobre este proyecto, que repito, pues tiene cosas sensatas y viables, como dice Esmeralda de la Fundación Cárceles al Desnudo. Pues Juan, lo primero que podría uno decir es que el hacinamiento es una realidad. Hoy en día supera el 19% y por eso el llamado que nosotros hemos hecho para precisamente darle esas condiciones de dignidad a la población privada de la libertad. Y ese 19 se incrementa en las llamadas URIs. Hay incluso estudios que dicen que puede ser superior al 200, 300% del hacinamiento que ahí se vive. Luego eso es una condición y una exigencia como lo ha venido haciendo y solicitando la misma Corte de manera necesaria. Fíjese que en el último auto que tiene que ver con ese seguimiento de la Corte Constitucional a la problemática carcelaria, la misma Corte Constitucional colombiana, tal vez la más garantista del continente, es la que le solicita, entre otras varias y distintas medidas, por supuesto que sí, es la construcción de más cárceles. Luego, las cifras desafortunadamente son esas, toca darlas. Ahora, en lo que hace este proyecto, pues desde luego aquellos que partimos de la base del escenario garantista, los amigos y colegas cercanos al derecho penal o que lo ejercen, todos ellos están de acuerdo en que ese es un escenario absolutamente necesario y nosotros vamos en esa misma línea. Claro que sí, pero ello no puede ir en desmedro, Juan, de las víctimas. En ese proyecto de ley no se hizo para su anticipo, para su esbozo, una participación de las víctimas para oír precisamente su alcance, su sentido, su opinión a ese respecto. Estamos nuevamente en este país revictimizando a aquellas personas que han sido objeto de ultraje, de daño. Ahora, con relación también a las estadísticas, yo le quiero comentar lo siguiente. El del delito de hurto, el atraco callejero, que es el de mayor impacto, se cometen al año más de 280.000 conductas. Y nosotros encontramos este evento en más de 100 casos, más de 70 personas privadas de la libertad por ese mismo fenómeno ya lo habían cometido previamente. ¿Qué quiere yo decir? Que están optando por tomar los sitios de reclusión como estancias de descanso, de reposo, para después de ahí seguir a delinquir. La reincidencia en todo caso no podría ser un fenómeno de ningún escenario distinto al de pagar la pena que corresponda, porque si el sistema penal no termina ya en beneficio de las víctimas, no corresponde y no tiene ese escenario
de reciprocidad frente a un daño efectuado, entonces no nos llamemos a engaño. No estaremos hablando de un sistema penal acusatorio, estaremos hablando de una sastrería para la impunidad. Bien, son miradas todas muy válidas, todas muy valiosas. Veo que coinciden en muchos asuntos, en otros no tanto, pero nuestros dos invitados son autoridades en la materia en temas de derecho. Esmeralda Echeverry de la Fundación Cárceles al Desnudo, Hernando Herrera de la Corporación Excelencia en la Justicia. Ambos, repito, con miradas muy interesantes, muy valederas sobre un tema con el que nos vamos igual de descorazonados. La verdad se los tengo que decir, porque no parece, y creo que comparto la misma cara de Esmeralda, que no veo una solución ni cercana, ni pronta, ni a la vista. Pero sin duda hay que hablar de estos temas, hay que ponerlos sobre el tapete. Pues a los dos, Esmeralda, el doctor Hernando, gracias a los dos por haber estado en sala de prensa aquí en Caracol Ahora. Muchas gracias, un gran abrazo, Juan. Por supuesto a toda la audiencia, a la doctora Esmeralda también los respetos y el abrazo de siempre. Muy bien, y nos hablamos en el próximo escándalo, ¿no? Carcelario, sin duda. Bueno, a ustedes los dejamos. Gracias por habernos acompañado aquí en Sala de Prensa, en Caracol Ahora. Viene Signo Pesos. Continúen con la programación del primer canal streaming de noticias y opinión en Colombia.